¿Sabías que antes de la segunda venida de Cristo, el mundo será afectado por 10 pecados extremadamente peligrosos que costarán la salvación de muchos? Esto no es un rumor ni una simple advertencia, sino una realidad profetizada en la Biblia que está comenzando a cumplirse delante de nuestros ojos. Estos pecados no solo cambiarán la manera en que vivimos, sino que pondrán en riesgo el destino eterno de quienes los practiquen o acepten. Algunos están tan cerca de ti que ni siquiera los has notado, y otros están invadiendo las iglesias, las familias y los corazones de millones. En este video te revelaré cuáles son esos 10 pecados que dominarán el mundo antes del regreso de Jesús, con base bíblica sólida y ejemplos claros para que puedas identificarlos y proteger tu fe. Quédate hasta el final, porque la verdad que pocos se atreven a compartir está aquí, y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte espiritual. Pero antes de empezar, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido que fortalezca tu vida espiritual. Ahora sí, prepárate para recibir una palabra que puede cambiar tu destino. Número 1. Apostasías y doctrinas falsas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hoy en día hay tantas verdades diferentes siendo predicadas en nombre de Cristo? Este no es un accidente, es una señal clara del tiempo final. El apóstol Pablo advirtió que muchos se apartarían de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4, versículo 1. No estamos hablando de pequeñas diferencias teológicas, sino de un abandono deliberado de la verdad pura del Evangelio. Estamos viendo iglesias que dejan de predicar sobre el pecado, el arrepentimiento y la santidad, y en su lugar ofrecen mensajes centrados en el éxito, la autoestima y la prosperidad material. Esto no es cristianismo. Es humanismo disfrazado de fe. En 2 Pedro 2, versículo 1, se nos alerta sobre falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos una destrucción repentina. Y es que estas herejías pueden incluir la negación de la divinidad de Cristo, la regeneración por la gracia y la necesidad del nuevo nacimiento. Este es un criterio fundamental para identificar a las iglesias que están cercanas al retorno de Cristo, porque la verdad es la piedra angular de nuestra fe. Estas profecías nos exhortan a estar alertas y afirmados en la doctrina sana. No es cuestión de seguir modas o tendencias religiosas, sino de discernir con el Espíritu Santo qué estamos escuchando y no dejarnos engañar por cantos de sirena que nos desvíen del camino de la verdad. Introducirán herejías destructivas, incluso negando al Señor que los rescató. ¿Te das cuenta del peligro de seguir una enseñanza sin examinarla a la luz de la palabra? Un ejemplo claro está en aquellos que predican que Dios quiere que seas rico, y si no lo eres, es porque no tienes fe suficiente. Esa es una mentira peligrosa. ¿Dónde queda el mensaje de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo? Lucas 9, versículo 23. La apostasía moderna ha cambiado al Dios Santo por un genio de la lámpara que existe para cumplir deseos personales, pero el verdadero evangelio confronta, corrige y transforma. Esto también se ve en movimientos que niegan el juicio venidero, el infierno o incluso la necesidad de salvación. Gálatas 1, versículo 8 es fuerte. Si alguno os predica un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Aquí no hay medias tintas. El que distorsiona el evangelio pone en riesgo almas eternas. ¿Cuántas personas hoy están siendo engañadas porque nadie les advirtió de la verdad? Tal vez tú mismo ya notaste algo raro en las predicaciones que escuchas. Tal vez has sentido que algo falta, que no hay profundidad ni confrontación. Eso es el Espíritu Santo alertándote. Dios está levantando personas que no se conforman con la superficie, sino que escudriñan las Escrituras como los de Berea. Hechos 17, versículo 11. Y tú puedes ser una de ellas. No sigas multitudes, sigue la verdad. Y ahora te pregunto directamente, ¿has notado alguna enseñanza falsa disfrazada de palabra de Dios? Comenta abajo y comparte tu experiencia. Tu discernimiento puede ayudar a otros a abrir los ojos también, porque lo que viene es aún más oscuro. Número 2. Amor frío. ¿Recuerdas cuando la gente se preocupaba más por el prójimo que por su propio bienestar? Esa época está desapareciendo rápidamente. Jesús lo profetizó claramente en Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No se trata solo de frialdad emocional, sino de una decadencia espiritual que corrompe las relaciones humanas y el corazón mismo del Evangelio. Hoy es común ver personas grabando tragedias con su celular en lugar de ayudar.
La indiferencia se ha convertido en una nueva normalidad. Familias rotas, amigos que traicionan, iglesias donde nadie conoce al otro realmente. ¿Dónde está el amor que debería identificarnos como discípulos de Cristo? Juan 13, versículo 35. El egoísmo ha sustituido a la compasión y la frialdad emocional se ha disfrazado de priorizarse uno mismo. Muchas veces este amor frío no comienza como algo evidente. Se manifiesta en pequeños gestos. Dejar de orar por otros, ignorar al que sufre, evitar involucrarse. Pero con el tiempo, se convierte en un corazón endurecido. 2 Timoteo 3, 1-3, nos describe perfectamente esta generación. Amadores de sí mismos, sin afecto natural, implacables. ¿Te das cuenta? No es casualidad, es cumplimiento profético. Y esto no afecta solo al mundo, también a la iglesia. Algunos van al templo pero no tienen conexión genuina con nadie. Hay creyentes que pueden pasar meses al lado de alguien sin saber su nombre ni su necesidad. Es una desconexión disfrazada de religiosidad. El amor que una vez fue fuego, ahora es ceniza. ¿Pero qué hizo Jesús cuando vio multitudes perdidas? Tuvo compasión. Mateo capítulo 9, versículo 36. Ese debe ser nuestro modelo. Recuperar ese amor no es automático. Es un trabajo consciente de volver a la fuente. Dios es amor, 1 Juan 4, versículo 8. Y cuanto más nos alejamos de Él, más frío se vuelve nuestro corazón. Si has notado que ya no te duele lo que antes te conmovía, es hora de regresar al primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Él aún puede avivar lo que está muriendo. ¿Sientes que el amor se está apagando en tu vida, en tu iglesia o en tu entorno? Escribe en los comentarios qué crees que ha enfriado el amor en estos tiempos, porque lo que viene después de esto mostrará aún más los efectos de este enfriamiento global. Alma. Número 3. Conflictos y divisiones. ¿Te has dado cuenta de cuán dividida está la humanidad hoy? No hablamos solo de diferencias de opinión, sino de una polarización agresiva que rompe familias, iglesias y naciones enteras. Jesús lo anticipó claramente. El hermano entregará a la muerte al hermano, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mateo 10, versículos 21 y 22. El conflicto será inevitable, pero lo alarmante es cómo ha sido normalizado. Las redes sociales son campos de batalla. Padres contra hijos por ideologías, creyentes discutiendo públicamente con otros creyentes, personas que cortan lazos por diferencias políticas o doctrinales. Romanos 16, versículo 17 nos dice que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Pero hoy muchos prefieren discutir que reconciliar. Incluso dentro del cuerpo de Cristo hay más divisiones que unidad. Congregaciones que se dividen por pequeñas diferencias, líderes que compiten entre sí, ovejas que saltan de un redil a otro buscando lo que más les conviene. 1 Corintios 1, versículo 10, clama por una misma mente y un mismo parecer, pero lo que vemos es una iglesia fragmentada. Y Satanás, astuto, sabe que un reino dividido no puede prevalecer. Marcos 3, versículo 24. Este espíritu de división también está destruyendo hogares, matrimonios que se disuelven por orgullo, hermanos que no se hablan por años, amigos convertidos en enemigos por malentendidos que nunca se resolvieron. Todo esto revela una humanidad cada vez menos dispuesta a perdonar y más inclinada al ego y al orgullo. ¿Dónde quedó el llamado a la reconciliación? 2 Corintios 5, versículo 18, el enemigo sabe que una iglesia unida es peligrosa. Por eso siembra conflictos con sutileza, comentarios maliciosos, chismes, envidias, comparaciones. Todo comienza con un susurro, pero puede terminar en una grieta irreparable. Por eso, Efesios 4, versículo 3, nos exhorta a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es una batalla diaria que exige humildad, paciencia y amor genuino. Y mientras las divisiones aumentan, algo aún más profundo comienza a surgir. Porque estos conflictos no son solo humanos. Hay fuerzas espirituales detrás, preparando el terreno para el próximo engaño. Número 4. Materialismo. ¿Alguna vez has sentido que el mundo gira únicamente alrededor del dinero y el éxito? No es tu imaginación.
Estamos viviendo en una generación que ha cambiado al Dios verdadero por el Dios del consumo. Jesús fue claro: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, versículo 24. Pero aún sabiendo eso, muchos han construido sus vidas sobre las cosas que perecen y no sobre lo eterno. Hoy en día, la felicidad parece medirse por el tamaño del auto, el valor de la casa o la marca de la ropa. Las redes sociales han amplificado esto, haciendo que incluso los cristianos caigan en una trampa sutil. Si Dios me bendice, es porque tengo cosas. Pero ¿y Job? ¿Y los profetas? ¿Y el mismo Jesús? ¿Ellos no eran bendecidos acaso? El materialismo ha distorsionado el concepto de bendición. 1 Timoteo 6, versículo 10, nos recuerda que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y muchos, por codiciarlo, se han desviado de la fe. No se trata de tener recursos, sino de ser dominados por ellos. Hay personas que ya no oran como antes porque están ocupadas trabajando para prosperar. Hay creyentes que deciden qué iglesia asistir según si hay aire acondicionado o buena cafetería. ¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado? Esto también se ha infiltrado en los púlpitos. Mensajes centrados en atraer finanzas, visualizar la riqueza y sembrar para cosechar millones. Pero, ¿dónde quedó el llamado a negarse a uno mismo? Lucas 14, versículo 33. El Evangelio no es una fórmula para enriquecerse, es un camino de rendición. Cuando la búsqueda de Dios es reemplazada por la búsqueda del oro, el alma se enfría, se endurece y se pierde. El materialismo no solo ciega, también esclaviza. Personas que se endeudan para aparentar, que sacrifican a su familia por un ascenso, que dejan de lado su fe por un negocio dudoso. Jesús advirtió: ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Marcos 8, versículo 36. Y la respuesta es clara: nada. Absolutamente nada. Y mientras más el mundo se obsesiona con tener, menos entiende el verdadero propósito de vivir. Porque lo que viene después de esta idolatría revelará una profunda carencia espiritual que el dinero jamás podrá preencher. Número 5. Falta de compasión y justicia. ¿Te has dado cuenta de cuántas injusticias pasan desapercibidas o son ignoradas por completo? Vivimos en un mundo que ha perdido la sensibilidad. Lo que antes nos escandalizaba, hoy apenas nos mueve. Isaías capítulo 1, versículo 17 clama: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, restituid al agraviado. Pero pareciera que esas palabras ya no tienen eco en la conciencia de esta generación. Cada día vemos cómo los poderosos oprimen al débil, cómo los inocentes sufren mientras los culpables prosperan. Y lo más preocupante, muchos han llegado a acostumbrarse. Se ha perdido la capacidad de indignarse. En Proverbios 21, versículo 13 se nos advierte: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Este es un juicio severo, pero justo. Dios no ignora la indiferencia. La compasión no es solo una emoción, es una acción. Jesús, cada vez que se conmovía, actuaba, sanaba, alimentaba, consolaba. ¿Nosotros estamos haciendo lo mismo? En Lucas capítulo 10, el buen samaritano no solo vio al herido, lo atendió. Pero muchos hoy cruzan al otro lado del camino para no involucrarse, porque ayudar cuesta tiempo, esfuerzo y, sobre todo, amor verdadero. En las iglesias también se refleja esta sequedad. Se predica mucho, pero se abraza poco. Hay hermanos que llevan cargas pesadas sin que nadie se dé cuenta porque falta el espiritual, que ve más allá de las apariencias. Miqueas 6, versículo 8, resume el corazón de Dios: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No se trata solo de saber teología, sino de vivirla en lo práctico. La justicia de Dios no se manifiesta solo en los grandes juicios del fin, sino en cómo tratamos al que sufre, al extranjero, al huérfano, al necesitado.
Cuando la iglesia deja de ser refugio para los quebrantados, se convierte en un club religioso. Y cuando la sociedad pierde la compasión, se deshumaniza. Por eso, el llamado no es solo a ver, sino a actuar. Y si hoy no hay compasión, imagina lo que pasará cuando venga la persecución. Porque la falta de justicia será el suelo fértil donde comenzará a crecer algo aún más sombrío. Número 6. Persecuciones y sufrimiento. ¿Estás preparado para ser rechazado por seguir a Cristo? Porque está escrito que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán cumpliéndose ante nosotros. Sin embargo, el sufrimiento que acompaña a la persecución también produce algo poderoso, purificación. Como el oro en el fuego, la fe se refina en el dolor. Romanos 5, 3 y 4 nos recuerdan que la tribulación produce perseverancia, carácter y esperanza. En lugar de temer, debemos entender que Dios usa incluso la persecución para prepararnos para los reinos eternos. Ninguna lágrima es desperdiciada. Y cuando sufres por Cristo, te estás volviendo como Él. Filipenses 1, versículo 29 dice: se les ha concedido por cuanto creen en Él, y también porque sufren por Él. No es un castigo, es un honor. Sufrir por Él es un privilegio que rinde recompensas eternas. Pero para hacerlo, se necesita una convicción firme, raíces profundas y la mirada puesta en el cielo, porque al final, quienes no están preparados para sufrir por Cristo, tampoco estarán preparados para resistir el engaño que vendrá inmediatamente después. Y lo que viene después requerirá una vigilancia como nunca antes. Número 7. Falta de vigilancia. ¿Te has dormido espiritualmente sin decirme nada? Esta es precisamente la estrategia del enemigo. Bajar la guardia poco a poco. Jesús en el suelo nos advirtió, nos ordenó: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26, versículo 41. Pero hoy muchos creyentes viven distraídos, ocupados en todo, menos en su alma. La falta de vigilancia no siempre es escandalosa. A veces se manifiesta en una rutina sin propósito, en una vida cristiana mecánica, sin oración genuina, sin búsqueda diaria. Este es el momento en que el espíritu no se quebranta, la palabra no calla y la conciencia se duerme. Primera Tesalonicenses 5, versículo 6 nos dice: no durmamos como los demás, sino veleos y seamos sobrios. Es hora de despertar. Satanás no ataca de frente a los que están alerta, sino a los que están distraídos. Él sabe que cuando las personas dejan de vigilar, se abren puertas al pecado, al engaño, a las decisiones impulsivas. Y muchas veces cuando llega el otoño, la gente se pregunta: ¿cómo llegué aquí? Fue poco a poco, descuidando la vigilancia espiritual. Marcos 13, versículo 33 ya advertía: velad pues, porque no sabéis cuándo viene el Señor. Un claro ejemplo de esto son quienes viven el Evangelio solo los domingos. De lunes a sábado su corazón está en otra cosa: el trabajo, las redes sociales, el entretenimiento. Ningún soldado gana una guerra durmiendo. Y lo que está en juego aquí no es un premio terrenal, sino la eternidad. Efesios 6:18 nos recuerda: orad siempre y velad con toda perseverancia. En otras palabras, vigilancia constante, no ocasional. La vigilancia implica discernimiento, implica observar los tiempos, las señales, los vientos espirituales. Muchos están tan centrados en el presente que han perdido la perspectiva de lo que está por venir. Y esto es precisamente lo que el enemigo quiere: un pueblo ciego y distraído, sin aceite en su lámpara. Al igual que las vírgenes insensatas de Mateo 25, versículos 1 al 13, que fueron tomadas por sorpresa y dejadas afuera. Y cuando la iglesia deja de observar, se convierte en presa fácil del escepticismo y la incredulidad, que invadirán silenciosamente los corazones, porque lo que viene después desafiará incluso la fe de los elegidos. Número 8. Escepticismo e incredulidad. ¿Y si te dicen que muchas personas que asisten a la iglesia hoy ya no creen realmente lo que predican? Vivimos en tiempos en que la fe está siendo erosionada lentamente por el escepticismo. Jesús mismo preguntó en Lucas 18, «Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe en la tierra?». Esa pregunta retórica revela una verdad dolorosa: la incredulidad dominará antes de su regreso. Hoy, muchos ya no creen que Dios realmente responde las oraciones. Otros sienten que las profecías son demasiado simbólicas para cumplirse literalmente, y hay quienes dudan de la existencia del infierno, el regreso de Cristo o incluso de la veracidad de la Biblia.
Segundo Pedro 3, versículo 3 y 4, profetiza exactamente esto. Vendrán engañadores, diciendo, ¿dónde está la promesa de su Hijo? ¿Adviento? La burla se ha vuelto parte del discurso. Pero el más peligroso no es el escéptico declarado, sino quien aún aparenta creer, pero está vacío por dentro. La incredulidad silenciosa es como un virus. Se propaga sin ser detectado. Hebreos 3, versículo 12 advierte: mirad que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que lleve a apartarse del Dios vivo. La deriva comienza en el corazón antes de hacerse visible. La ciencia, los escándalos religiosos y el relativismo han alimentado este escepticismo moderno. La fe se ha tratado como superstición y la verdad bíblica como opinión. Los jóvenes abandonan la iglesia porque sienten que la fe no responde a sus preguntas. Y los adultos que crecieron escuchando milagros ya no esperan nada sobrenatural. La fe ha sido reemplazada por la lógica, la esperanza por las estadísticas. Pero el problema del escepticismo es que cierra las puertas espirituales. Donde no hay fe, Dios no obra. Mateo 13, versículo 58. Y quienes pierden la fe, pierden de vista lo invisible, lo eterno, lo divino. Romanos 1, versículo 21, describe con precisión este declive. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Esto es exactamente lo que vemos hoy. Muchos que saben de Dios, pero ya no lo conocen verdaderamente. Y en medio de esta niebla de duda, surgirá algo aún más peligroso, un engaño tan bien elaborado que incluso los elegidos podrían confundirse. Porque el siguiente paso será la manipulación y el engaño a escala global. Número 9. Engaño y manipulación. ¿Sabías que una de las señales más poderosas del fin de los tiempos no será la violencia, sino el engaño? Jesús fue enfático en Mateo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Esto no es una posibilidad, es una profecía. Estamos entrando en una era en la que la manipulación ya no se hace con gritos, sino con sutileza. La gente está siendo engañada, condicionados poco a poco a aceptar lo incorrecto como correcto. Y esto ocurre en todos los ámbitos: medios de comunicación, política, educación, incluso dentro de las iglesias. Isaías 30, versículo 10, ya retrataba este escenario. Di a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decid cosas falsas. La gente ya no quiere oír la verdad, quiere oír lo que agrada. El engaño se presenta con apariencia de bien. Muchos falsos maestros hoy hablan de amor, paz e inclusión, pero omiten el arrepentimiento, la santidad y la cruz. 2 Corintios 11, versículo 14 nos recuerda que Satanás se disfraza de ángel de luz. En otras palabras, no todo lo que parece divino proviene realmente de Dios. Por lo tanto, el discernimiento será una de las armas más poderosas en los últimos días. La manipulación también implica guiar las mentes. La indiferencia, la distracción o el miedo nos paralizan. Es hora de despertar y tomar nuestra posición como soldados de la fe. La iglesia debe ser la luz que brilla en medio de las tinieblas. Mateo 5, versículo 14. No basta con asistir a los servicios, debemos vivir vigilantes, orando sin cesar, escuchando la palabra y cuidando nuestro corazón. Efesios 6, versículo 18 exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es nuestra arma más poderosa contra las tinieblas. Vigilar es estar atento a las señales, a los movimientos espirituales, a los cambios en la sociedad y sobre todo a nuestro propio corazón. Porque el enemigo siempre busca entrar por la puerta que dejamos abierta. Como un centinela que no muere, debemos estar alerta y pedirle a Dios sabiduría para no caer en la tentación. 1 Pedro 5, versículo 8. ¿Estás dispuesto a ser parte activa de esta vigilancia? ¿Estás listo para usar tus comodidades y comprometerte verdaderamente con Dios? Comenta aquí abajo cómo puedes fortalecer tu vida espiritual para afrontar estos tiempos difíciles. Tu testimonio puede ser la luz que otros necesitan para despertar.
Este es un llamado para la iglesia de hoy, para cada creyente que no quiere ser engañado ni formar parte del rebaño perdido. Sed sobrios y velad, 1 Pedro 5, versículo 8, no es solo un consejo, es una orden que puede cambiar tu destino eterno. Y recuerda, velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26, versículo 41, porque lo que viene después de este llamado no tendrá vuelta atrás. La batalla espiritual está en su punto más fuerte y solo quienes estén verdaderamente vigilantes resistirán. El segundo camino de Cristo está cerca y la hora es ahora. Ahora que conoces estos 10 pecados que dominarán el mundo antes de la segunda venida de Cristo, la pregunta es, ¿qué harás con esta información? No basta saber, es el momento de actuar, de velar y orar para no caer en estas trampas espirituales. ¿Estás dispuesto a fortalecer tu fe y ser un verdadero discípulo que se mantiene firme hasta el final? Te invito a reflexionar en estos comentarios. ¿Cuál de estos pecados crees que está más presente en tu vida o en tu entorno? ¿Qué pasos darás para librarte de él? Tu testimonio puede inspirar a otros a despertar y cambiar. Y antes de irte, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video que te ayude a crecer en la palabra del Señor. Además, haz clic en el video que aparece en tu pantalla para seguir aprendiendo y fortaleciéndote cada día. Recuerda, la vigilancia y la oración son la clave para estar preparado. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima video.